Ah, es bien largo la presentación, qué pena. Bueno, ¿cómo están? Estamos en este culto, servicio el domingo. El Señor amado siempre está vivo en medio de nosotros y a veces no sabemos eso. Hay dificultad y cuando oramos ante el Señor nos responde y nuestra fe también crece y estamos felices. Vamos a leer la palabra. Es el Antiguo Testamento, la palabra de Esther. Es en el libro que yo tengo. Es la palabra de Esther, capítulo 5. Si han encontrado, yo voy a leer. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: Mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Hasta aquí hemos leído. Nosotros somos seres humanos, por lo cual somos más sabios, más inteligentes que otros animales, por lo cual tenemos el poder para dominar todo. Pero ya que somos seres humanos, sea cual fuera la dificultad que tengamos, cuando viene alguna dificultad no nos va bien. Cuando llegamos a tener la fe de creer en Dios, nos acercamos a Dios, fluye nuestro corazón con Dios y el Señor oye nuestra oración, nos ayuda en las cosas que nos ocurren. Viendo eso, hallamos la bendición, podemos ser glorificados. Al comienzo hacía cosas malas con los amigos, iba al huerto ajeno a comer, sí, la manzana, hacía cosas muy malas y tenía mucho remordimiento y conciencia. Tanto intenté despojarme de ese pecado y no sabía cómo despojarme. Y leía la Biblia, leía. Y yo mientras que iba leyendo: Señor, tengo mucho pecado, perdóneme. ¿Por qué? En aquel entonces, aunque era pequeño, yo no quería ir al infierno, porque bien sabía que si tenía pecado iría al infierno. Lloraba para no ir al infierno. Y luego un día en mi corazón, delante de Dios, seriamente, sobre mi pecado, me puse a orar ante el Señor. Señor, he comido la manzana al huerto ajeno, también el caqui, yo me peleé con mis amigos y yo iba arrepintiéndome sobre estos pecados. Cuando leía la Biblia, ¿qué era lo que la palabra de la Biblia decía? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Después, ¿qué decía? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquella palabra
Cuando yo me ponía a pensar, Dios mirándome a mí, yo no había hecho nada bien, pero gratuitamente. Yo claramente había mentido, había comido el fruto del campo ajeno, había hecho lo malo, había robado, pero siendo justificados. Esto no se trata de la palabra del pastor o del padre o de mi hermano, no. Si fuese la palabra de ellos, puede que, bueno, pero en la palabra del Señor dice, siendo justificados. En realidad, yo iba a la iglesia presbiteriana. No critico a la iglesia presbiteriana, pero yo iba a la iglesia presbiteriana, pero todos los miembros pedían perdón del pecado en la iglesia. Señor, soy pecador. Pero en la iglesia, exactamente, no enseñaban sobre el perdón del pecado. Por más que creían 10 años eran pecadores. Por más que querían 20 años eran pecadores. Por más que querían 30 años eran pecadores. Y cuando iban a morir, morían temblando por el pecado porque irían al infierno. Pero era una cantidad inmensa. Yo también había hecho muchas cosas malas. Había robado. También había mentido. ¿Y quién no sabría que eso es pecado? Pedía el perdón y yo iba a la iglesia. Señor, cometí este pecado, perdóneme, perdóneme. Por más que oraba, no había un camino seguro de que alguien me confirme de que mi pecado había sido perdonado. Todos los miembros iban a la iglesia con empeño, pedían perdón, se arrepentían, pero seguían siendo pecadores. El pastor decía que era pecador. El anciano también decía que era pecador. Yo también. Aunque decía que era pecador, aunque había cometido pecado, no quería estar como pecador. Más todavía yo, sin poder lavar este pecado, cuando estaba como pecador ante el Señor, tenía mucho pecado. No podría ir al cielo. Tienes que ir al infierno con tu pecado. Si Dios me dice eso, realmente era algo realmente temeroso para mí. Y yo empecé a leer la Biblia. Leí una vez, discúlpenme, más que otra cosa, yo leí mucho la Biblia. Leí mucho el Antiguo y Nuevo Testamento, leí una vez, leí 10 veces, 20 veces, 40 veces. Y de por entero conocía la historia. Pero lo más urgente que era, por más que yo creía bien, si no puedo lavar mi pecado, yo no podría ir al cielo. Yo, por más que haga algo bueno, de ninguna manera podría ir al cielo. Y tenía mucho, mucho miedo. Leía, leía y volvía a leer la Biblia. Mientras que leía la Biblia, he cometido mucho pecado. Yo he mentido demasiado. Yo soy muy malo. De esa manera he vivido. ¿Cómo es que puedo obtener el perdón del pecado? Empecé a buscar en la Biblia. Pero es algo muy increíble. Palabras que anteriormente pasaba de largo sobre mi pecado aparecían en la Biblia. Mira, aparece sobre mi pecado. En Romanos 3, 23, 24.
Sí, cuando leí Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido pecado, somos pecadores, no podemos llegar a la gloria de Dios. Es algo muy obvio. Cuando hemos leído hasta aquí, pero la palabra que aparece en el 24, leyendo esta palabra, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solamente quedaba eso. La Biblia es algo tan bueno porque tú has mentido, tú has robado, entonces infierno es maldición. Si aparece eso, tendríamos que cerrar la Biblia sin fuerza alguna, pero por más que leía varias veces, sin pensar, leía así, pero desde la posición de pecador empecé a leer esta Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es increíble esta palabra porque, miren, claramente soy pecador, ¿verdad que sí? Hemos cometido pecados, somos pecadores, pero mientras que vamos leyendo el versículo de la palabra, yo que soy pecador, yo voy cambiando. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que dice así? Hasta este estado no podemos alcanzar a Dios, estamos amarrados, ligados, es destrucción. Realmente uno tiene que ir al infierno por más que le digan que no vaya. Y no hay manera de despojarse de la maldición. Pero es increíble, señores, porque en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que estoy leyendo? Ya memoricé todo. Ya memoricé claramente. Uno comete pecado. Entonces, ve al infierno. La paga del pecado es la muerte. Así debería ser. ¿Sí? Que aparece aquí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escuchen bien. Cometí pecado, soy pecador, no puedo alcanzar la gloria del Señor. Pero lo que aparece después es posible. ¿Cómo que puedo aparecer una palabra como esta? Claramente dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tienes que lavar el pecado, entonces serás destruido, serás realmente maldito, recibirás la maldición, así debería aparecer. Claramente uno cometió pecado, se tiene que ir al infierno. Es un hombre que se merece la maldición, ¿verdad? Para todos nosotros es igual esto. Nos merecemos la maldición, pero allí aparece algo. Siendo justificados, aparece Cristo Jesús. Oh, sí, aparece Jesús, ¿verdad? ¿Entienden? Aparece Cristo Jesús y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Aquí dice redención. Esto no es atrapar, sino que redención significa que después de salvarnos, nos perdona después de salvarnos. Es totalmente, esto no es redención, no quiere decir que le amarra, sino que sería terrible. Pero esto quiere decir que nos despoja, es una redención el que nos despoja del pecado. De esa manera nos redime el Señor, nos lava del pecado y nos redime. Antes, cuando uno cometía pecado, se merecía la maldición, la destrucción. Pero ahora, ¿por cuánto dice? Ahora ya es distinto. Siendo, dice. Por ejemplo, vamos en tren. Cuando mostramos el ticket, bueno, siéntese allá. Pero cuando nos subimos al tren y si no tenemos el ticket, viene el encargado que nos dice, tiene que comprar el ticket, señor, tiene que pagar. Si no paga, tiene que bajar en la próxima parada, ¿verdad que sí? ¿Correcto? Nosotros cometemos pecado. Por ejemplo, cometemos pecado por una cantidad de 1.000, 1.000.000, 10 millones. Y si pagamos eso, bueno, se paga y es simple, todo es resuelto. Pero el haber cometido pecado no se puede con dinero. Si se puede resolver con el dinero, los pobres irían al infierno, los millonarios irían al cielo. Y al morir dirían, me faltó $3.000 para perdonar el pecado, perdóname, préstame $3.000. Así sería. Pero no se puede con el dinero. Por lo cual, los gordos, cuando uno tiene mucho dinero, dice que el vientre se le hincha. Yo realmente lo justo y lo necesario tengo. Cuando otros me ven, puede que vean que estoy hinchado. Pero yo digo que es justo, lo justo y lo necesario. Por favor, espero que me vean con buenas vistas. Seamos amigos. Hemos cometido pecado, recibimos la maldición, nos merecemos la maldición. Pero aquí dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí esto. Exactamente, deben ver bien esta palabra. Otra cosa, bueno, por más que vean otra cosa bien, si no ven esto, es innecesario. Deben ver bien esto. El Señor nos salvó, nos redimió. Él recibió el castigo en lugar de nosotros. El castigo que nos merecíamos, Él lo recibió. Y realmente fuimos lavados, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Estoy hablando bien? No estoy cuerdo, no estoy bien. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es la palabra de Dios. Hoy en esta mañana, a los miembros que hemos venido aquí, que nos dice, ustedes todos, no soy Dios, pero todos ustedes han cometido pecado. Me puedo referir así, ¿verdad? En lugar de Dios, por ejemplo, digo, pero mi Hijo Jesús, en lugar de ustedes, cuando muera crucificado, Él por ello les ha perdonado el pecado. Por lo cual, gratuitamente, por su gracia, ustedes por más que no paguen nada, ustedes son justificados. Rápidamente, por favor, tienen que poner el subtítulo, es posible. Tenemos que encajar. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos redimió gratuitamente. Hemos sido justificados.
hemos sido justificados, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos dice? ¿Quién? Oxupar. Oxupar. ¿Sí? ¿Correcto? Ustedes dicen que siendo justificado gratuitamente por su gracia. Una realidad clara es que Dios hizo a nosotros los hombres. Había hecho a los hombres y la sabiduría que otros no tienen, el poder, lo que el otro animal no tiene, la gracia, el rostro bello, el rostro saludable que el animal no puede tener, nos ha otorgado a nosotros. Pero, nos ha dado toda la gracia a nosotros los hombres. Pero el hombre, por el pecado, ya que se ha hecho sucio, ¿verdad? Que cuando tiene excremento se lava y el Señor no se va a gustar nosotros delante de Dios para que seamos dignos de vivir con Él en el cielo. Nuestro pecado tiene que ser lavado y debe quedar como una blanca nieve. Amén. Por lo cual Dios, haciendo aquella obra, porque hayamos cometido un poco de pecado, fuera de aquí. ¿Por qué viniste aquí si has cometido pecado? No quiere actuar de tal modo, sino que somos una criatura, somos un hombre hechura suya. Entonces Dios con nosotros desea compartir su corazón con nosotros, por lo cual nos ha dado lo que se llama el corazón. Amén. Qué agradecidos nos sentimos, ¿verdad? Si queremos compartir el corazón, debemos poder hablar con Él. Entonces a nosotros los hombres nos ha permitido hablar con Él. Cuando yo era pequeño, entonces Dios habla el coreano, el chino o el inglés, porque tendremos que aprender el inglés si Él usa el inglés o si fuese coreano. Me di cuenta después que Él usaba todos los idiomas. No hace falta que aprendan otro idioma. Por más que no hablen inglés, Él le entiende. Los chinos, por más que hablen su idioma, Él les entenderá. Mi primo de Japón hace días vino aquí y él está aquí en el servicio. Él nació en Japón y mi tío fue a la guerra a Japón y vivió allí. Y él vivió allí. Él no habla bien el coreano. Dios. Nosotros también debemos saber, pero Dios también debe saber. ¿Qué dice en la Biblia? Jesús por nuestro pecado murió crucificado y en lugar de nosotros Él fue castigado. Eso sabemos. Jesús murió por nuestro pecado. Todo el mundo en este mundo lo sabe. El resultado de haber muerto crucificado, cuando uno lo conoce, cuando nos despojamos del pecado que cometemos, cuando tenemos sucio, nos quitamos, cuando estamos acalorados, ¿verdad? Nos quitamos la ropa y sentimos frescura, ¿verdad? No hace calor, no me voy a quitar. Igual que eso, esto y aquellos pecados cuando uno comete, cuando hacemos lo malo, aquel pecado. Dios debe de despojarnos de aquel pecado para que de nuevo cuando nos volvamos a ver con Dios, si el Señor nos bendice, podemos orar junto a Él y tenemos el corazón de amar y hablar así, habrá ese trato. ¿Entienden? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24, cuando vemos, aquí aparece la respuesta. Ustedes pueden leer.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es una palabra, pero increíble. Es una palabra maravillosa. ¿Hasta qué punto? Yo iba para comer de la manzana, caqui. Cuando era pequeño había hecho muchas cosas. Era un pecador. Pero Dios, a nosotros los hombres, sea cual fuera el pecado que cometamos, ya que nos ama, sea quien fuera entre ustedes, el que vayan al infierno o si son destruidos, el Señor tendrá un dolor inmenso en su corazón. Entonces, yo, Oxupar, me mirará a mí y tengo que dar vida a Oxupar. No tengo que enviarle al infierno. Entonces, ¿qué debo de hacer? Y de esa manera, ¿qué es lo que hace Dios? A su Hijo unigénito, Jesucristo, como nosotros. Él se convierte en un hombre como nosotros y hace para que llegue a nacer en este mundo mediante la Virgen María. Jesús vino como Hijo de Dios. Tú, el pecado de todas las personas de esta humanidad. Tú te vas a encargar de todo el pecado, vas a cargar y vas a morir en la cruz. Entonces, todo el pecado que los hombres de este mundo cometen, ya que Jesús recibe el castigo en lugar de esa persona. ¿Recibe el pecado, sí o no? Yo debo recibir el castigo, pero Jesús sí recibe el castigo en lugar de mí. ¿Me queda, sí o no, el castigo a mí? No, ya ese pecado es lavado. Amén. Por lo cual Dios, ¿qué hace? Viene como Jesús. No es que simplemente muere, sino que sobre la cruz, aquella realidad en la que muere en la cruz, delante de la humanidad había mostrado. Nosotros no estábamos en esa época. Jesús muere en lugar de nosotros, dice, consumado es. Y ustedes bien saben, ¿verdad? Entonces, Jesús, el que haya muerto, hemos cometido pecado y nosotros morimos por el castigo, ¿verdad? Pero Jesús no tiene pecado. ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Crucificado. Porque nos amó. Porque en lugar de nuestros pecados, Él sobre la cruz murió. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claramente somos pecadores, pero Cristo Jesús nos ha redimido. No es que nos ha amarrado, sino que nos salvó, nos redimió. Como si fuera que no tenemos pecado. Nos ha redimido, nos ha salvado. Entonces Jesús, por su gracia, no hemos hecho absolutamente nada. Todo el pecado, todo el castigo que yo me merecía, si Él recibió, ¿nos queda el pecado para que nos lleve al infierno? No, no queda ningún pecado. Algunos dicen, pero has cometido pecado. Sí, podemos volver a cometer pecado, pero el Señor Jesús, todo pecado que el hombre comete, Él se encarga y Él murió crucificado en la cruz. Amén. Entonces, el Señor Jesús no tiene ningún pecado porque murió crucificado. Porque
para que no vayamos al infierno, para que no recibamos el castigo. Él se encargó y Él murió crucificado. Si Jesús ha muerto crucificado, Él en lugar de nuestros pecados, y Él murió crucificado en lugar de nosotros, ¿todavía queda el pecado para que seamos castigados? No, ya no queda pecado. Si volvemos a cometer pecado, no somos pecadores. Todo pecado que el hombre comete, Él cargó todos aquellos pecados y murió crucificado. La Biblia dice en el 23 del 3 dice, todos juntos vamos a leer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Escándalo, si hasta aquí nada más termina. Es muy importante lo que sigue. Si no viene lo que sigue, deberíamos de ser destruidos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no acaba la cosa. Lo que sigue después es muy importante, es el Evangelio que sigue. Vamos a leer lo que sigue. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, el Señor Jesús, por nuestros pecados, derramó la sangre en la cruz y murió en lugar de nuestro pecado. Allí nos salvó, nos redimió. Es diferente a que nos haya amarrado. No, nos redimió. Por lo cual, el castigo del pecado que nos merecíamos, Jesús por completo fue castigado. Por lo cual Dios, no hay ningún pecado, no hay ningún castigo para nosotros. ¿Dónde fue? Jesús fue castigado por completo. Amén. Entonces, cuando yo era pequeño, yo con mis hijos, a veces iba a la casa china que le gustaba a mis hijos y comía, ¿qué quieres? Fideo chino y así. Ellos comen todo. Después de comer, mi hijo, apenas tengo 20 centavos, ¿qué hago? ¿Él está angustiado? No, no se angustia. No habría un tonto. Papá tiene mucho dinero. A veces tiene monedas de 100, pero que son 10 monedas de 100, entonces es $1. Mi papá jamás se preocupa por el dinero, porque papá siempre paga por él. ¿Correcto? Una vez fui al viaje con mis hijos. Nos teníamos que subir al tren. Y desde la casa hasta el metro Tongde fuimos en taxi. Yo, mi esposa, mi hijo, mi hija. Y le preguntamos al chofer, de aquí a la estación de Daegu, ¿cuánto nos va a salir? Como $1. ¿Ah, sí? Yongo, tú vas a pagar 25 centavos, tu hermana 25 y tu madre 25. Ah, entonces va a ser $1 exacto. Mi hijo dijo, no, papi, no. ¿Por qué? Tú tienes que pagar. Tú te subiste, ¿por qué? Yo tengo que pagar. Porque tú eres nuestro papá. No tenía nada que decir. ¿Entienden? Claro, yo tengo que pagar, ¿verdad? Lo mismo. No, ¿qué no? Jesús ya debe recibir el castigo en lugar de nosotros. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque tú eres nuestro redentor. ¿Correcto? El Señor Jesús vino a esta tierra. No acaba con la muerte en la cruz, sino que Él vino a recibir el castigo por nuestro pecado y nuestro pecado fue lavado hasta quedó como una blanca nieve. Miren, hay un himno que dice, como una blanca nieve,
como una blanca nieve. Por la sangre preciosa del Señor hemos sido lavados y nos quedamos como una blanca nieve. Es parecido a la letra, ¿sí? El Señor Jesús, por nuestros pecados, Él cuando murió crucificado, por nuestros pecados, ya que Él murió crucificado. A veces tenemos mucho pecado, tenemos esto y aquello, y perfectamente el pecado ha sido lavado. Amén. Todo pecado perfectamente nos lavó entre ustedes. Ni siquiera una persona permite para que vaya al infierno. Amén. Ya fue lavado el pecado de ustedes, pero hay un problema. Yo mentí. No sé si he sido perdonado, tengo que ir al infierno, al paraíso. Seguramente estarán angustiados. No sabíamos, pero cuando leemos la Biblia, cuando vemos en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora sin ninguna paga. El Señor Jesús fue crucificado y nos dice, tú eres justo, tu pecado ha sido lavado, eres santo. Esta palabra de Dios debemos creerlo. En Romanos 3:23, ¿ustedes logran ver bien? Todos vamos a leer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta aquí, somos pecadores, pero el Señor Jesús, ¿cómo lo hace? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Qué gozoso, ¿verdad? El Señor Jesús fue castigado por nuestro pecado y murió en lugar de nosotros. Y a cada uno de ustedes les dice, tú eres limpio, tú eres justo, tu pecado ha sido lavado. Jesús se ha crucificado y ha recibido el castigo por ti. Así les dice, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De vuelta vamos a leer todos juntos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este versículo uno tiene que memorizar. Hoy vamos a practicar 3 veces nada más, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí todas las personas han cometido pecado, pero el Señor Jesús, por nuestro pecado, ya que Él nos redimió, y Dios nos dice, tú eres justo, excepto los que tienen corbata. ¿Así dijo? No, no fue así. Escándalo si es así. Esto es una palabra que dice Pastor Xpa, pero no se refiere a mí, es la palabra de Dios. Esto no se trata de mi palabra, es la palabra de Dios. Entonces, a cada uno de ustedes Dios les dice,
Ustedes se merecen ir al infierno porque han cometido pecado. Mi hijo amado, mi hijo guapo, no le puedo enviar al infierno. Mi hija tan bonita, no le puedo enviar al infierno. Jesús, ahora recibe el castigo por mí. Entonces viene a esta tierra hace 2000 años atrás y el haber muerto crucificado, eso es recibir el castigo por el pecado, el castigo que nos merecíamos nosotros. Amén. Amén. En adelante. Ustedes deben congregar a la misión Buenas Nuevas de Gangnam. Si reciben la salvación y no vienen aquí, Dios no les va a gustar. Vengan, por favor. Por si acaso entre ustedes, si hay alguien que está enfermo o digamos que hay gente que no pueda venir porque está muy lejos. La palabra de Dios no cambia porque sea así. El que haya perdonado nuestro pecado, eso se ha realizado con toda convicción. Hemos cometido pecados. ¿Somos pecadores, sí o no? No. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esta palabra no lo escribí yo. No es que yo borro y escribo esto, sino que desde un comienzo, tal como dice en la palabra, está escrito en la Biblia. Esto es la palabra de Dios correctamente. Es claro. ¿Hay alguien que tiene pregunta por todo lo que hemos comentado hasta ahora? Parece que, yo prediqué bien. ¿Ustedes lo entienden bien? Entonces yo les puedo preguntar a ustedes, ¿sí? No importa que yo les pregunte, ¿sí? Entonces ustedes, ¿tienen pecado, sí o no? Han respondido bien. Entonces, por la sangre de Jesús fueron perdonados. En adelante, cuando cometan pecado, ¿son pecadores, sí o no? ¿No son pecadores si cometen pecado? ¿No? No, porque Dios, cuando nos perdona, no nos perdonó en algunos puntos, sino que perdonó todos nuestros pecados. Amén. Verdaderamente. Si Él fuese tonto como nosotros, quedaría algún pecado, pero Él no es como nosotros, nos perdonó por completo de todos los pecados. Yo tengo 80 años. Quisiera vivir, si vivo 10 años más, serían 90. Si vivo 20 años más, tendría 100. Y si vivo 500 años más, tendría 100 años más. Si vivo 1000 años más, tendría 1600 años. Antes de ello debería ir al cielo, ¿verdad? Cuando yo voy al cielo, el Señor se encarga el aspecto del perdón del pecado. El hombre, si nos encarga a nosotros, puede que haya gente que haya sido lavado hasta la mitad o no haya lavado perfectamente al hombre. No nos encargó a nosotros ello cuando Jesús murió crucificado. Hizo para que Él muera en lugar de nuestros pecados. Por lo cual, el Señor Jesús, por más que ustedes cometan algún error, son hijos de Dios, por lo cual no puede dejar de lavar el pecado de ustedes, por lo cual todo pecado, como una blanca nieve, les dejó limpios para siempre. ¿Correcto? Yo robé la vez pasada, yo me peleé, yo realmente mentí, pero no hace falta que tiemblen por ir al infierno, porque todo castigo por el pecado, Él lo recibió en la cruz. Y nuestro pecado para siempre nos lavó. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, señores, hoy, entre todos ustedes que están aquí, ¿irán al infierno, sí o no? A ver, porque la respuesta a ustedes titubea.
irán al infierno, sí o no. Perfectamente les lava. No es que les lava y deja un poquito, sino que perfectamente los ha dejado limpios, les ha lavado de todos los pecados perfectamente. Por lo cual, por la redención en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quiere decir, no tienes pecado. Amén. Realmente qué pena, porque hoy en día muchas iglesias de Corea ahora dicen, enseñan de que somos pecadores. Nosotros, ¿cuándo fuimos pecadores? Después de cometer pecado y antes de que Jesús nos perdone, somos pecadores, ¿correcto? Pero el Señor Jesús, después de que nos perdonó, ya no somos más pecadores. El Señor perfectamente nos lavó. Sea cual fuera el pecado que uno comete, nos ha dejado más blanco que la nieve. ¿Entienden? Por lo cual son santos, no tienen pecado, son justos. ¿Cómo saben que son justos? Siendo justificados gratuitamente. Así dice, ¿verdad? Dios nos dice, tú has sido justificado, tú eres justo. Bueno, ¿hay alguien que tenga pregunta? Alce la mano si quiere preguntar. ¿Han entendido bien todo lo que les expliqué? ¿Hay alguien que quiera preguntar? No veo a nadie que levante la mano. ¿Todos han entendido? Wow, el pastor está feliz porque en estas ocasiones, porque siente que ustedes entendieron. ¿Quieren ir al infierno? No pueden ir. ¿Quién querrá ir al infierno, verdad? ¿Verdad que sí? Dios, a nosotros que hemos cometido pecado, para rescatarnos del pecado, envió a su Hijo Jesús. Y todo el castigo de la humanidad había hecho para que Jesús reciba el castigo de la humanidad. Y nos ha hecho santos, justos. Entonces, como en Romanos 3, 24, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, todos vamos a leer juntos, ¿qué les parece? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos cometido pecado, pero por la sangre del Señor Jesús hemos quedado blancos como la nieve. Cuando yo era muy pequeño, leyendo la Biblia, entendí esta realidad y dije que mi pecado había sido lavado. En mi iglesia, pastor, anciano, también decían que eran pecadores. Cuando dije que no tenía pecado, ellos dijeron, Uxupar, ¿qué sabe para decir ello? Yo bien no sabía las cosas, pero en la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nadie puede cambiar esto porque es la palabra de Dios. Es eterno. ¿Habría alguien que desee preguntar oyendo hasta aquí? ¿Entienden todo? ¿Habría alguien que pueda venir aquí adelante para explicar? Hermano, ¿usted quiere venir aquí? ¿No hay nadie que tenga valor? ¿Todos entienden bien? ¿Quién quiere venir para explicar? ¿No hay nadie? Deben conocer perfectamente. No podemos contar siempre. Debemos acabar hoy con ello. Y deben conocer bien esto cuando mueran también. ¿Quién puede venir aquí para decir que su pecado ha sido perdonado? Si no saben, tenemos que empezar desde el comienzo y tardaremos una hora. Yo también quiero almorzar y tengo que ir al exterior porque voy como expositora ya.
A ver, súbase aquí. Súbanse los dos. A ver, reciba el micrófono. Todos hemos cometido pecado, pero si vivimos así, por el castigo deberíamos de ir al infierno. Pero Jesús, con el cuerpo del hombre, fue enviado como el hombre que tiene pecador y por nuestro pecado Él recibió el castigo. Y nosotros, para que no tengamos ningún pecado, Él nos dejó limpios y por lo cual no tenemos pecado. Es tal como dice la palabra del pastor. Claramente por la sangre del Señor, nuestro pecado ha sido perdonado. No tienen que titubear en el corazón. Debe ser exacto. Hermana, que venga una persona para contarnos, ¿sí? ¿Por qué titubean? Si han recibido esta salvación tan preciosa, ¿no hay? Alce la mano. ¿No hay nadie que venga a hablar? A ver, ahí venga, venga. Cuando el marido le dice algo, tienen que obedecer bien, pero qué bueno aquella persona que viene. Aplauso. Me llamo hermana Chongsui. Es glorioso para mí. Estoy agradecida por poder venir aquí. Ya hace 33 años que estoy aquí, he recibido la salvación. Cuando pienso en mi salvación, me siento agradecida. Al comienzo, por haber recibido por haber cometido pecado, recibí la salvación. Viviendo casada, de nuevo me amarraba al pecado y luego, de nuevo, pasaba por la dificultad y vivía mucho tiempo esa vida. Pero Dios perfectamente me lavó de aquel pecado. Me siento agradecida. Hoy el pastor dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra, en realidad, no solamente yo, sino que toda mi familia, mi pariente y a todas las personas que están aquí. Estoy tan agradecida porque esta palabra que dice que no tenemos pecado llegó a todos nosotros, no solamente a nosotros, sino que lavó todos nuestros pecados y ahora es más sobre el pecado, sea cual fuera. No tenemos nada de remordimiento y podemos vivir con agradecimiento y podemos irnos al cielo eterno y hemos obtenido la eterna redención. Muchas gracias. De nuevo, con subtítulos. Vamos a leer todos juntos. ¿Ustedes logran ver bien esta letra? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Deben escuchar un poco más. Hoy en día, en Corea, en Seúl, hay muchas personas que creen en Jesús, a pesar de que congregan a la iglesia. Ellos dicen, muchos entre ellos dicen que son pecadores. La mayoría dicen que son pecadores. Pero algo bien importante, están enseñando mal en la iglesia. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
siendo justificado gratuitamente por su gracia. Jesús fue castigado por nuestro pecado. Nuestro pecado ha sido perdonado y es cierto que somos justos. Algunos que dicen, sí, he sido perdonado de mis pecados, pero he vuelto a cometer pecado. Esa persona no debe ser pecador, pero eso es porque no sabe bien. El Señor Jesús, cuando murió crucificado, Él no perdonó solamente un pecado, sino todos los pecados. Él los perdonó. Y cuando Él fue enviado para que nos perdone, si aunque sea deja uno, iríamos al infierno. Para que podamos ir al cielo, Él perdonó todos los pecados sin dejar ni siquiera uno. Amén. ¿Entienden? ¿Hasta qué momento? Perfecto. Hasta 100. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a memorizar por dentro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Seguramente en esta hora. Ahora, si lo enseñas perfectamente, wow, Oxpar, lo has hecho muy bien. Pero si la gente no sabe, dice que es pecador, no digan más eso. Jesús perfectamente nos lavó nuestro pecado para siempre, obteniendo eterna redención. Entró una vez para siempre al lugar santísimo. Alguien que quiera preguntar, alce su mano y pregunte. Si tiene una duda, alguna curiosidad, ustedes entienden con toda convicción, entonces yo les puedo preguntar. Ustedes han obtenido el perdón, no tienen pecado. ¿Qué pasa si vuelven a cometer pecado? Sí, el pecado solamente en una ocasión lo lava y nos ha perdonado para siempre. No nos cometemos en pecadores porque cometamos pecado. Sí, uno dice que después de obtener el perdón comete pecado. El Señor Jesús, habiendo obtenido eterna redención, dice, hoy en día muchísimas iglesias les enseña de que son pecadores. Está muy equivocado. Y dice que somos secta porque decimos que obtuvimos el perdón. En la Biblia dice que nuestro pecado ha sido perdonado y estamos enseñando ello. En la Biblia dice que fuimos perdonados. Y el que diga que es pecador, eso es secta. Hemos sido lavados, pero realmente no sean engañados. Ellos dicen que es pecadores porque confían en su pensamiento nada más. No somos sectas, somos hijos de Dios que creen en Dios. El Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De esa manera está escrito en la Biblia. Son felices, están agradecidos. Ahora, la vida que le queda, vivan con Jesús. Por más que tengan problemas, dificultad, si tienen enfermedad, oren al Señor. El Señor escucha la oración de ustedes. Tendrán un mismo corazón con Jesús. Mientras que vivan esta vida, sea cual fuera lo que le ocurra, estarán satisfechos. Y cuando mueran, ustedes dirán que se abran rápido las puertas del cielo. Ya voy al cielo. Porque me abren recién. Así entrarán. Y ustedes estarán muy felices. ¿Verdad que agradecidos nos sentimos? Por si acaso, si tienen dudas, sospecha, no titubeen. Acérquense, me pueden llamar y se pueden comunicar conmigo, me pueden buscar. Mi teléfono es... Yo me acordé, pero ustedes se rieron y me olvidé. En fin, ustedes me llaman por mi teléfono, no hay problema. Hoy, mediante este momento tan precioso, hablamos sobre el perdón del pecado. Si alguien que quiera preguntar,
¿Han entendido todo perfectamente? Bueno, hoy aquí vamos a acabar la palabra. Muchas gracias.